vino toda la patota de Lewis encabezado por Pucci. Hay videos, esto está filmado. Nos reventaron, nos pasaron con los caballos por encima, nos dieron rebencazo, nos amenazaron con armas. Cerrado a la altura de la ruta 40. Hoy llegamos 8 compañeras y compañeros hasta el camino de Tacuifí e intentamos salir por la ruta 40. Al noticiero de A24. En instantes vamos a meternos adentro de ese conflicto. Un conflicto que no aparece en las portadas de los diarios, que no es tratado, por lo menos ampliamente, por los medios, pero que es un conflicto que amenaza con terminar mal. Tengo aquí en mis manos un expediente que data de 1996. Junto a Eddie estuvimos buceando en causas judiciales para tratar de que entiendas qué hay detrás de esta violencia salvaje que acabas de ver. ¿Quién tiene razón en esta historia que, repito, tiene muchos años? Vas a escuchar por estas horas, o te van a hacer creer por estas horas, que el conflicto del Lago Escondido es un conflicto que rápidamente puede quedar devorado por la grieta. No hay que entrar ahí, hay que tratar de entender ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué hay un grupo de gente que quiere llegar al Lago Escondido y no puede? ¿Qué está pasando con la justicia provincial? ¿Qué dijo, sí, el máximo tribunal de justicia de la provincia de Río Negro? Tenemos un expediente, vamos a empezar a repasar información exclusiva, tenemos documentos fílmicos para empezar a contarte, repito, qué hay detrás del eterno conflicto del Lago Escondido. La causa comenzó en 1996. Vamos a tratar de que entiendas qué pasa con el conflicto de la extranjerización de tierras en la Argentina. ¿Cualquiera puede venir al país, siendo de cualquier nacionalidad, y comprar tierras donde quiera? ¿Qué pasa, por ejemplo, con campos que aparecen en zonas de frontera? Bueno, va a estar entre otros aquí el abogado, el doctor Sapsay, para ayudarte a entender desde la visión de Lewis qué mirada tiene. Y va a estar una de las manifestantes que fue agredida en Lago Escondido por un grupo de gauchos. Algunos dicen que son dueños de tierra, claro. Muchos manifestantes que quieren llegar al Lago Escondido, un paraíso de agua, no pueden hacerlo porque el camino público está cerrado por Lewis. Y en el medio pasa esto, y como tienen que atravesar campos privados, salen los dueños de los campos, quizás con razón, quizás no, ahora lo vamos a discutir, y termina todo de esta manera, con un salvaje ataque de un grupo de gauchos. Muchos dicen no conocer a Lewis. Repito, esto que no aparece en el centro de la escena periodística, que no está en la agenda del día a día, se cuela, insisto, en un año electoral, donde aparece este conflicto muy latente, un conflicto que amenaza con ser muy violento, un conflicto que amenaza con no terminar nunca. Y un detalle, a no confundirse, o no dejes que te confundan. No tiene nada que ver el conflicto del Lago Escondido con la violencia de la RAM, que es la resistencia ancestral mapuche. No tiene nada que ver el conflicto del Lago Escondido con Jones Wallace, que está cursando, justamente que está preso y que escapó de la justicia de Chile. Ojo con eso. No tiene nada que ver el conflicto del Lago Escondido con el eterno pedido de reivindicación territorial de los pueblos aborígenes. Son todas cosas distintas, pero por estas horas vas a escuchar que meten distintos elementos adentro de una ensaladera y todo parece ser lo mismo. Bueno, acá hay un ciudadano inglés que vino a la Argentina, compró tierras de una manera que ya la justicia dijo que fue engañosa.
que ya la justicia dijo que la sociedad anónima que constituyeron en su momento, 1996, para comprar esas tierras, es una sociedad que rápidamente se modificó, ¿sí?, justamente para llevar adelante una maniobra engañosa. En las últimas horas, un grupo de gente se propuso llegar al Lago Escondido por 7ª vez. Lo llamaron la 7ª Marcha por la Soberanía. Un detalle que me llamó la atención, que lo quiero compartir con vos. Entre esa gente había un veterano de Malvinas. Entre esa gente había un veterano de Malvinas que fue a las islas a pelear por nuestra soberanía y que ahí está de vuelta planteando que hay que tener mucho cuidado con el tema de la soberanía y Lago Escondido. Pero quizás haya que tener más cuidado aquellos que intentan confundir. Lo que estás viendo es Lago Escondido por dentro. Por supuesto que este tipo de casas, de mansiones, son compradas de manera legítima y sin ningún tipo de irregularidad, nadie puede cuestionar. Ojo, que la discusión se intenta imponer como una discusión de propiedad privada. Y esa es la discusión que quiere llevar el tema al barro de la grieta, porque, insisto, en el medio del conflicto de la RAM, que es un grupo tremendamente violento, en el medio del eterno reclamo que están haciendo pueblos originarios, de hecho, por estas horas hay un conflicto grande en Mendoza, se cuela esto. Esto es otra cosa. Esto es otra cosa y nosotros esta noche, aquí en el noticiero de A24, nos proponemos, queremos, tenemos el desafío por delante de explicarte quién es este hombre, quién es Joel Lewis, cómo compró esas tierras, de qué manera un extranjero puede comprar tierras, qué pasa cuando esas tierras están en zona de frontera. Te vas a enterar absolutamente todo porque junto a Eddie estuvimos buceando en expedientes y hoy te lo vamos a contar. Eddie, buenas noches, ¿cómo andás? ¿Qué decís, Facundo? ¿Cómo te va? La verdad es que suscribo todo lo que decís, te agrego de 2 puntitos nada más partiendo de una base. El periodismo no es escuchar o cubrir lo que nos gusta o lo que nos conviene, es escuchar y cubrir lo que sucede. Lo diga quien lo diga, tenga la cara que tenga, sí, la militancia, el recorrido, la trayectoria que tenga. Es decir, a ver, considerar hechos. Y vamos a tratar acá, como vos lo planteás, de considerar hechos. Esto que empieza en el año 1996, el problema que tiene no es de propiedad privada. El problema que tiene es de supuesta afectación o violación de la ley. Exactamente. Con confabulación de funcionarios públicos. Claro, y todo se inicia... con confabulación del Poder Judicial. Claro, y lo van a entender cuando empecemos a repasar. Poneme acá si tenés el expediente, le pido al Dire y le pido a Juanpi, al productor, para empezar a mostrarles, y ahora Martín, te voy a hacer una pregunta fundamental. Vamos a empezar a repasar detalles, porque parece increíble que estemos hablando de la 7ª Marcha por la Soberanía y miremos un expediente, un paper que consiguió Eddie, que recorre toda la historia, como una suerte de historia clínica del conflicto, que se inicia en mayo de 1996. Esto no es Cristina Macri. Esto no es Cristina Macri, o sí, pero no como te lo quieren presentar en muchos lados. Esto no es una afección a la propiedad privada, como se plantea para rápidamente desviar el conflicto. Vamos a ir a la historia del conflicto. Martín, buenas noches. ¿Cuántas causas tiene Lewis en la Argentina? Alrededor del Lago Escondido tenemos hoy por lo menos 3 causas. Una de las que estás mostrando que tiene que ver con el acceso al Lago Escondido. Una segunda causa que tiene que ver con si la compra fue regular o irregular, si se hizo violando la ley argentina. Y una tercera muy reciente que tiene que ver con, digamos, acá el Lago Escondido aparece, digamos, si querés, por un costado, que tiene que ver con el viaje de jueces, fiscales y funcionarios hasta esta propiedad y que hoy está también bajo discusión. Que eso, digamos, Martín, termina de empastar absolutamente el conflicto original, que es qué pasa con la sociedad anónima que compra esas tierras en un lugar determinado, que ahora, por supuesto, en minutos lo vamos a explicar, y Martín va a repasar la actualidad de cada uno de esos expedientes que también tenemos. 19:41, todavía seguimos conmocionados por la resolución de la causa, por la sentencia de la causa del crimen de Fernando Báez Sosa. Y la primera noche de los rugbyers en Melchor Romero no fue de las mejores,
porque todavía no tienen destino, porque también te vamos a contar y a mostrar por dentro este lugar. La primera noche tras la sentencia. Estamos hablando de un lugar que beneficia a los rugbyers, donde pasaron los últimos 3 años, durmiendo en celdas de a 2. Bueno, el servicio penitenciario, con criterio de inteligencia penitenciaria, por estas horas trata de establecer qué hacer con los rugbyers. ¿A dónde van a parar? Si los reparten, si los dividen. En minutos te lo vamos a contar. Lili, buenas noches. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Facundo. Claro, porque la primera noche fue además incertidumbre. No cambió mucho en cuanto al lugar, porque volvieron al lugar en que estaban. 4 celdas, como bien vos dijiste, 2 cada uno que las ocupaba. Pero claro, esta idea de que estén solos, porque están solos a pesar de que son 8 y juntos, se va a terminar pronto. Y eso es solo porque aparte, Lili, vivieron en 3 años en una alcaidía que es un lugar de tránsito, claro, ¿correcto? Es que es la alcaidía, pero la alcaidía no va a durar mucho, porque esto era hasta la prisión preventiva que terminaba cuando se hacía el juicio, claro, cuando haya condena. Ya se hizo el juicio, ya hay condena y están viviendo juntos nuevamente aquellos que tienen los 15 años, aquellos que tienen la prisión perpetua y ya se están mirando medio raros también. La primera noche de los rugbyers, Lili, ¿qué información recabaste? ¿Dónde durmieron? ¿Tuvieron algún inconveniente? Repasemos eso en información, dale. Sí, claro, y lo repasamos acá en placa. Estaban separados, como te decía, en 4 celdas. 2, como más o menos te explicamos ayer, con afinidades, seguían en cada una de esas celdas. Da 8, porque están separados en esa alcaidía. Te cuento, cada celda tiene esa capacidad, como te digo. No tiene para más, es muy chiquitita, y es lo que venían haciendo y a lo que estaban acostumbrados. Aislados del resto de la población. ¿Por qué? Por seguridad. Pero lo que te decía, esto se va a terminar pronto porque no se puede sostener una alcaidía, que es un lugar donde los presos están un tiempo limitado, a que esto ya se prolongue mucho más. Mirá, Lili, estas imágenes para empezar a recorrer por dentro cómo es Melchor Romero, el área donde están ellos. Recordemos que es una cárcel de máxima seguridad. A ellos les reservan un espacio, un lugar en lo que es la alcaidía 3, que es un lugar de tránsito. ¿Sabés que alguien me contaba hoy, Lili? Sí. Que hay iglesia. Sí, hay iglesia. Que hay un campo de deportes. Sí. Pero claro, pero ellos, como no pueden cruzarse con la población carcelaria, no hay manera de que puedan salir mucho más de 1 hora, 2 horas por día. Ellos salen a contraturno de los demás, que hacen todas esas actividades que vos decís, y durante 4 horas, 5, tal vez, ellos apenas salen 1 hora. Es decir, que lo que hacen es más o menos leer, tratar de hablar, jugar a las cartas. Pero me quedé con algo, Lili, que decías vos. Pues sí, ¿ya empieza a haber cruce entre ellos mismos? Y eso es lo que me contaron en estas últimas horas, es que ya se empiezan a mirar torcido. ¿Por qué tenés la suerte vos que no tengo yo? Claro. ¿No? En algunas sobre cosas. Todo los que se dividen entre perpetua y 15 años. Y sobre todo mirando, por ejemplo, yo no digo, no marco y marca esto la justicia, pero Sinali, recordás que acá lo beneficiaron por la duda. En realidad, casi te diría, esa es la palabra. Porque el ADN de él estaba en el dedo meñique de Fernando. Entonces, mucho no se explicaba eso. ¿Por qué estaba ahí? Entonces, a mirarse torcido, aunque ellos saben que no tienen la culpa, se miraron extrañados y esto de yo te estoy celando a vos, no te ves amigo, vos tenés 15, te vas a ir antes. ¿Qué dijeron, Lili, los voceros, las fuentes que fuimos consultando, fuentes penitenciarias, que obviamente no las vamos a citar, pero que le fueron dando a Liliana información, repetimos, la primera noche de los rugbyers, tras la sentencia, lo anticipa Lili, con algunos cruces entre ellos, con mucha zozobra e incertidumbre sobre el destino. ¿Qué dijeron las fuentes, Lili? Sí, esto lo que contaron fue realmente que la primera noche hubo un buen comportamiento, nada extraordinario que no haya demostrado lo mismo que demostraron hasta ahora, que era un buen trato con el personal, sobre todo el penitenciario que los controlaba. Y entre ellos este pequeño recelo que te contaba, pero sobre todo esto, porque son gente, dice ellos, una población que tiene buena conducta. Generalmente. Y a diferencia, mirá esto, también... Lili. Esta información que te dan. A vos te plantean que es inviable que sigan ahí. Yo te dije, es inviable ya, y esto es lo que a ellos les genera la incertidumbre. Claro. ¿A dónde nos van a mandar? Es lo que preguntaban. ¿Y ahora cuánto tiempo vamos a estar acá?
Y la verdad que dice el servicio penitenciario no tenía respuesta, Cuando pero dijeron esto. Cuando pueda Mirá. vuelvo a ver el documento exclusivo, el paper que mostrábamos ayer, de cómo están durmiendo. Exacto. De a dos, Esa es la forma que celda 6, celda 7, Ocho. celda 8 y 9, Son porque las ese 4. criterio yo lo seguiría de cerca. Sí. Porque hay un análisis que el servicio penitenciario hace con información de inteligencia criminal sobre lo que podría llegar a pasar en cada una de las cárceles donde pueden llegar a pensar en alojarlos. Y esto fue lo que más o menos le causó alguna, si te digo rispideces también, Sí. porque preguntaban esto, ¿y ahora dónde vamos a ir? ¿Hasta cuándo vamos a estar acá? Un detalle te doy, el jueves tienen visita. El jueves seguramente todavía van a estar ahí, esto es pasado mañana, porque es el día de visita allí. El tema es que les dijeron, miren, ustedes es inviable que se queden acá. Así que en cualquier momento, si llega alguna información de que hay cupo en algún lado, ¡pum! Sí. Allá se van. En minutos abro el capítulo del tío violento de Thompson, Sí. Diego Zárate, que ayer le pegó a nuestro camarógrafo Valentín y a nuestro colega Gabriel Prosperi. Ya abrimos el capítulo, trabaja en una empresa muy importante, de mucho dinero de por medio, que se dedica a exportar vehículos, que es muy cómico porque uno entra en la página web y lo primero que te muestran, entre otras cosas, es un código de comportamiento de sus empleados. Se ve que Diego Zárate, el hermano de la madre de Thompson, no lo leyó. No lo leyó. Ya voy a ir. También le vamos a preguntar al fiscal que agarró esa causa, qué está haciendo, cómo está instruyendo esa causa. Porque fueron a pegarle al Valentín Correa, nuestro camarógrafo, por la espalda. Este es el documento al que hacía referencia, de cómo, Liliana, están organizadas las celdas en la Alcaidía 3. Así vivieron 3 años hasta enero, que fueron a parar a Dolores. Exactamente. Pero el tema es que se mantuvo anoche esta estructura de las 4 celdas, pero insisto, esto le dijeron, chicos, esto no va a ser así por siempre. En algún momento O sea se que pensó que podrían seguir Lili, hasta las este esquema de apelaciones. celdas, de duplas, se va a desarmar. Es posible que se desarme en forma inmediata. Primero y principal también porque se puedan trasladar primero a los que tienen prisión perpetua por un lado y a los que tienen 15 años por otro. Claro. Porque no es probable que vayan todos juntos. Existe la posibilidad. Esto lo pero no. decide el juez de aplicación, lo decide el servicio penitenciario. Sí. Los abogados pueden pedir algo en particular de cómo es el futuro de la convivencia y el lugar. Espera que uso lo de Eddie para abrir a los invitados. Tenemos una buena oportunidad hoy. Hay un abogado penalista muy reconocido, es el doctor Adrián Tenca, y está el doctor Franco Fiumara, que es juez. No es habitual escuchar a los jueces y tener la posibilidad de tener miradas distintas de un lado y del otro, justamente del mostrador. Doctor Fiumara, ya lo saludo. Doctor Tenca, ¿cómo le va? Buenas noches. Facundo, un placer verte a vos y a todo tu equipo. Gracias. Doctor, primera mirada de la sentencia y de cómo sería el futuro de estos internos. El veredicto, con un veredicto muy duro, 5 perpetuas y 3 penas de 15 años. Cuando uno lee el fallo se da cuenta que es una sentencia muy floja, que abre un montón. ¿Qué significa? ¿Floja en el sentido de que usted hubiera sido más duro? No, floja en cuanto a los fundamentos, que le abre a los rugbyers, más allá de que tuvieron una pésima defensa. Camino recursivo, usted dice que lo tiene allanado por Un lo menos en camino casación. recursivo allanado porque violó fundamentalmente, además del principio de congruencia, que he escuchado por ahí que lo han dicho, viola fundamentalmente un principio que vos conocés perfectamente bien, que es el principio acusatorio o de contradicción. Es decir, vos tenés un juicio oral en el cual el bloque acusador, en este caso los fiscales y el particular damnificado, después que observan todas las pruebas, en el alegato acusan. Sí. El defensor defiende. El tribunal tiene que sopesar estos dos alegatos. No puede hacer lo que quiere. Y acá tanto el particular damnificado como los fiscales dijeron que había un plan, un concurso premeditado de 2 o más personas. Sí, un plan que se desdobla en un momento. Por eso, ahora vamos, un plan y con la agravante de alevosía. Ahora, si yo te pregunto, ambos, ¿dónde ubicaron que se formaba el plan? En los 7 minutos que estaban debajo de no recuerdo qué negocio, esperando que se vaya la policía. El plan se arma cuando salen del boliche. No, por eso, claro, ellos dicen que el plan, tanto la querella como el fiscal, dijeron, se armó en los 7 minutos en los que ellos salen del boliche, esperan que se vaya la policía y al grito de se fue la policía,
Es avanzamos ahora. contra... Es ahora. Ahí, ¿Cómo es la frase, Lili? Es ahora. es ahora. Es Eso es lo- ahora, esa es la Es frase. ahora. Eso es lo que Ayrton dice Violazo. el bloque Sí. acusador. Es decir, el tribunal lo que tiene que corroborar o no es esto, pero el tribunal hace algo muy extraño, yo te diría que pocas veces visto, que dice, primero, cuando salen del boliche tienen un plan de salir a pegar, cosa que no dijo ninguno de los acusadores, tienen un plan de salir a pegar. Después habla de dolo eventual y finalmente señala el momento del dolo cuando le pegan la primer piña desde atrás. O sea, que en ese momento comienza el plan de matar con alevosía, lo cual es desde el punto de vista jurídico absurdo, porque la alevosía, que es matar a traición y sobreseguro, como lo dicen muchas veces los abogados, es mucho más que eso. Deme un ejemplo concreto para la gente que está en casa de cómo se mata, porque uno utiliza la palabra alevosía, pero tiene una condición jurídica. Es procurar la indefensión del otro. O sea, matar a una persona dormida. Por ejemplo. Ahí va. Ese Matar es a un una persona ejemplo. dormida. Matar a una persona dormida es matar con alevosía. Con alevosía. Pero vos Es un agravante Pero vos del fíjate homicidio lo civil. siguiente. Vos la alevosía la tenés que tener antes de comenzar el plan doloso. O sea, vos tenés que ir a pegarle ya con la finalidad de matarlo alevosamente. Porque la alevosía es lo que motiva el delito. Es decir, porque si no, yo te pego 2 tiros, el segundo tiro ya sería con alevosía y no funciona de este modo. Espéreme, doctor, está el doctor Fiumara. Yo decía recién, no es habitual escuchar a los jueces. Doctor, le cuenta a la gente, usted juez juez de tribunal. El tribunal oral en La Matanza, el tribunal oral 4, exactamente. Buenas tardes. Bueno, gracias por venir, doctor. A ustedes. ¿Qué mirada tiene de la sentencia? No he podido leer todos los fundamentos por la carga laboral. Minutos antes de poder venir para acá salimos del tribunal el día de la fecha. Pero bien, el doctor Tenca dio un punto de vista, quizás más informado que yo, pero al respecto puede llegar a ser una especie de leading case, una figura que es extremadamente muy discutida, tanto jurídicamente como doctrinariamente, que es justamente la premeditación y esos momentos, cómo se puede probar el pacto previo o la planificación. Ahora, el doctor Tenca previa. decía recién que está allanado o tiene fácil el doctor Tomei. No digo que es fácil, te digo que está allanado. Allanado el camino recursivo. Digo, porque yo, a ver, Adrián, Sí. vos decís esto y la gente en casa dice, ¿pero qué? ¿Están diciendo que en casación pueden mejorar la situación de los rugbyers? Yo creo que puede pasar, pero fíjate otra cosa que es muy importante. Eso fíjate sería, que esto es muy digo, sería un golpe para la sociedad, para el Esto pueblo. es muy importante, esto es muy importante. Yo siempre dije, desde que empezó esto, que había una diferencia clara entre los que le pegaron a Fernando y los que le pegaron a los amigos. Liliana me había escuchado 50 veces decir esto. Y acá vos fíjate que si el plan de matar con alevosía empieza cuando le pegan por la espalda, ¿cómo se transfiere ese plan a lo que le están pegando los amigos a 10 metros? Es absurdo. Pero, perdón, doctor, está defendiendo a los rugbyers. No, yo estoy leyendo, yo no estoy defendiendo a nadie, yo estoy leyendo lo Pero que ¿cómo dice, no está? lo que dice el está fallo. planteando que está mal. Sí. Digo, que la condena está mal. Está mal fundada, sí. ¿Está mal fundada, Está mal doctor? fundada. A ver. Reitero, no he leído los fundamentos, pero lógicamente acá todos los que plantean recursos van a defender sus propios intereses y hay posibilidades de casación, es una caja abierta que quien fundamente mejor y en base a las pruebas que se desarrollaron hay todas las posibilidades, ¿no? Incluso de parte de los acusadores que quieren ir por un todo, por todo lo que han solicitado, lo cual me parece que no... Generalmente por experiencia en tantos años que no sé si tendrá la acogida en Claro. suficiente Ahora, casación. para que entienda la gente, usted dice que el tema de la premeditación puede ser polémico. ¿Por qué? Yo no digo polémico, es una de las figuras o más discutidas discutible. tanto hay jurisprudencia para un lado como hay jurisprudencia para el otro. Pero Acá lo que tenemos es Sí. algo que está viendo todo el mundo, que es las 8 personas salen del boliche, se reagrupan en un local, dicen es ahora porque se va la policía, actúan y termina la cosa como terminó. Y que en esos 7 minutos lo que se había premeditado es el ataque final, digamos, para definirlo burdamente. El ataque de pegar. Claro. Exactamente, bueno, justamente desde aquí donde paso no a la jurisprudencia solamente, sino a la doctrina, que hay autores clásicos que manifiestan, que para mí quizás es no tan técnico legal, que dice la sola mirada con el acometimiento ya está el pacto,
Yo jurídicamente Claro, ahí- no sostengo esta Me postura. agarro, doctor, porque es muy interesante lo último que acaba de decir el doctor Fiumara. Repetimos, es juez de un tribunal oral. Acá hay un abogado penalista. Vamos a tratar de definir, como ayer trabajamos sobre la figura de qué es la prisión perpetua. Eso. Hablemos de un plan criminal. Eso. No, pero acá, ¿Qué es un plan te pongo un criminal? ejemplo, te pongo un ¿Cómo, ¿Cómo se prueba un plan criminal? Acá lo más- banco. Un ejemplo que pasó, el crimen de Gonzalo Acro. Hubo un plan para matar. Se reunieron varias veces, lo siguieron y establecieron a qué gimnasio iba Acro, qué día atacarlo, cómo atacarlo. Salió y le dieron 2 tiros. Pero entonces ustedes creen que acá no hubo un No, plan pero yo criminal. estoy diciendo No. otra cosa que va más No, pero el allá de tema todo es- esto. Espera, Sí, Déjame claro. terminar esto. Doctor, sígame en esto. No, no. ¿Qué es un plan criminal? Claro. Pero por eso, yo te voy a ir más allá de eso. Y es que el plan criminal que desarrolló el bloque acusador no es el Rugbyers. plan criminal, no. Burlando El bloque acusador. acusador Burlando y fiscalía, decís vos. y la fiscalía no es el plan que se plasma en la sentencia. Es decir, O sea, los jueces ven otro plan. los jueces vino otro plan que nadie se los Que es dijo, un lo plan- inventaron. perdón, que es un plan que se O lo desdobla. Es un plan que se desdobla lo que se llama un dolo subsequence. No, Pero espere. perdón, No me vuelva perdón. loco con términos No, es muy jurídicos. simple. Empiezan con un dolo y después suben ese dolo. El juez puede ver un plan distinto al que le presenta la fiscalía y la querella. Hay una cuestión que es importante, creo que el doctor Tenca lo manifestó, no puede vulnerar el principio de congruencia, ¿no? Indagatoria o declaración del imputado, lo que fue elevado a juicio y por lo cual se acusa. Sin Que eso lo modificar- planteó Tomei. Sin modificar, por eso traigo a colación esto que es importante para el recurso. Ah. Acá hay que ver los apuntes que toman los jueces y sin vulnerar este principio, cómo es que desarrollan lo que fue este pacto plan. Bueno, acá con se vulneró Recordemos- claramente. Quiero volver un minuto y le pido a producción, pongamos la pregunta grande, ¿qué es un plan criminal? Un plan criminal. Quiero ejemplos me quiero ir a la época que estudiaba, ejemplos de facultad. Así como el doctor Tenga recién dijo, la alevosía, el mejor ejemplo es cuando alguien mata a alguien que está dormido, claramente indefenso. Está bien. ¿Qué es un Un plan, plan criminal? nosotros decimos, cuando sale acá Liliana, le pegamos un tiro Sí. cuando se va al vestuario. Sí. Es un plan. Pero ¿cómo lo No manifestamos? podemos de cualquier manera, Usted no lo tenemos dice. que ir a un escribano y decir, Pero entonces- Eddie sale de Pero, testigo. No, tiene que ser una cuestión. Ponerse de acuerdo. Pero ustedes no ven un plan criminal acá. Esa No, es la pero pu- por eso te digo, Se ponen de acuerdo para ir a buscarlo, lo rodean, lo inhabilitan, No es lo- sacan a los amigos. no es lo que dice la sentencia. No es lo que dice Me parece la sentencia. que hay un par de preguntas A que ver. son clave acá. ¿Un plan criminal necesita una determinada cantidad de tiempo previo para organizarlo o se lo puede organizar en un Eso. minuto? Con una mirada. El tribunal Como dice dice que el se puede. doctor. El tribunal Hay dice en la juristas. sentencia que se puede hacer en el momento. Que no requerís. O sea, Pero es lo Optan, que está diciendo optan por la doctor, con una doctrina mirada. justamente más Doctor, yo moderna, le hago una que es lo que pregunta. aplica. Usted fue de Es tribunal doctrina oral en La moderna. Matanza, dijo. Exactamente, Perfecto. Marcelo. Si yo soy el acusador. No, digo, porque vos decís plan criminal y es la dictadura, digamos. No, no, O sea, no, bueno, no, es un ahí plan hay un sistemático. plan Tiene que ver sistemático de algo que hay No que Yo, estamos en hablando yo en una de acusación, asociación, doctor, a ver. no hablamos yo en una de asociación. acusación digo que el plan se empezó ahí. Usted en la sentencia, usted que escuchó a la fiscalía y al particular damnificado, que sin ninguna duda el plan comenzó ahí. Usted en la sentencia, ¿me puede poner que empezó acá? Reitero, la prueba se desarrolló para todos en el juicio. No, yo y le hay pregunto que ver- eso. ¿Usted puede poner el dolo en un lugar Reitero. distinto al que le argumentaron los querellantes? Reitero, sin irse de lo que fue justamente elevado a juicio, que es lo que no pueden hacer los jueces, ellos pueden ver qué perciben de la prueba y en base a eso trasladarlo a la figura delictiva. Me Y parece acá que entra en el juego juez- la el jurisprudencia doctor dice algo y la importante. doctrina. ¿Qué perciben? Porque vos acá tenés que ver No, la pero percepción Los de la jueces son prueba. imparciales en lo que Pero no es- perciben ellos el desarrollo, También, más claro. allá de lo que manifiestan las partes. Por eso hay un sistema de control que se llama casación posteriormente. Claro. No, pero discúlpeme una cosa. Usted no puede desconocer el principio acusatorio y no estamos hablando del auto de elevación a juicio. No estamos hablando estamos hablando de la acusación en el juicio. Usted no puede cambiar y exceder lo que le dice el bloque acusador porque si no, ¿para qué se hizo el juicio? A ver, voy a traducir un poco lo que plantea el doctor Tenga. Sí, usted lo sabe. Perdón. Había un plan, ¿no? Perdón, Pero acá. nosotros No, pero lo que dice Adrián es. No. Lo que dice Adrián es. Cambiaron el plan. El bloque que acusa, que es querella, burlando y fiscal. Sí, sí, burlando y fiscal. el bloque acusador. Dicen que el plan fue de la siguiente manera.
El tribunal agarra esa manera y dice, nosotros queremos que fue de otra manera. No es así. Desdobla el plan criminal y dice, inicialmente hubo un plan para pegar. Perdóname, y aparte... Cuando Fernando estaba en el piso, el plan cambia, ya no era para pegar, sino era para matar. Esto es lo que plantea Tenca, de que tiene debilidad. Y ese plan pasa a ser solo de los que tienen... Solo de matar. No, y se lo transfiere a los otros que Perpetua. están Acá a lo que 5 dice- metros, perdón, se lo transfiere a los otros que están a 5 metros. ¿Y cómo pudieron haberse enterado del plan si se dio durante el desarrollo de los golpes? Vos Pero algo decís que es por la más importante, acusación, porque los acusa de la misma manera. hay algo que es más importante, que si ustedes leen, dice a los 5 que le da perpetua, en concurso ideal con las lesiones Sí. o sea que también esos lesionaron a los amigos. Y Claro. a los que le pegaron los amigos dicen concurso ideal con los que le pegaron a Fernando. Es un cachivache la sentencia. Y se lo digo porque es verdad que hay un recurso de casación. Pero el defensor que hizo todo mal, porque incluso el tribunal se excedió de los dichos del defensor, porque el defensor en ningún momento planteó esta posibilidad de que quienes le habían pegado a los amigos fueran partícipes secundarios del homicidio calificado. El defensor no dijo nada. Dijo 3 o 4 ideas y cuando las empezó a desarrollar se fue. Dijo, bueno, y si no es todo lo eventual, y si no es homicidio riña, homicidio preterintencional, que se ocupe el tribunal. Y la justicia no funciona así. ¿Usted se enoja o se apasiona, doctor Tenca? No, yo estoy con 12-8 y me encanta estar acá con el doctor. Fascinado, con Liliana, con... 12-8 que la presión. Claro. Ah, muy bien. tranquilo. Me encanta la vehemencia porque también comunica y se entienden las cosas. Por eso quiero preguntar. Lo digo con vehemencia. Voy a bajar un cambio. Pero ¿por qué esto es dejársela servida a la defensa? Esa es la preocupación. Y no dejársela también servida a los denunciantes, porque Claro. hay cosas de procedimiento que también son fáciles de cuestionar desde el lado de la familia Bayo. También dijeron, para que veamos, este era un fallo que está esperando todo el país. Sí. Pusieron, cuando vienen desarrollando, ponen partícipe necesario. Sí. Y cuando van al veredicto dice partícipe secundario. No pueden equivocarse en eso. Abro el capítulo por último, obviamente agradeciéndoles, una noche donde todavía seguimos analizando lo que sucedió ayer, que fue un día histórico desde el punto de vista judicial. No todos los casos, créanme que hace muchos años, Liliana, tenemos muchos años en esto, y no todos los casos interpelan y penetran en el pueblo, en la sociedad, como fue el caso Fernando. Son pocos los casos. Sí. Yo creo que ahí la justicia pierde oportunidades de acercar a la sociedad y al pueblo, de ser mucho más claros, de poder barrer un poco con esa imagen que la justicia tiene. No lo comprometo obviamente al doctor en esto. La cárcel. La primera noche en la cárcel, Liliana fue contando algo. ¿Qué se hace con 8 implicados en un caso donde el pueblo puso la lupa y empezó a mirar permanentemente todos los movimientos? ¿Se los mantiene a todos juntos, corriendo el riesgo de que la sociedad sospeche que esto es un privilegio? ¿Se los separa? ¿Cómo pasa? ¿Cómo va a ser la vida de esta gente en la cárcel, doctor? Espantosa, como la vida de todo preso. Porque cuando dicen, parece que están en un spa, es mentira. O sea, es un problema para el servicio penitenciario porque les llega a pasar algo a alguno de estos asesinos, pues eso me dice que lo defiendo. No lo defiendo, yo te estoy analizando la sentencia. Si fuera el defensor, te diría cosas mucho más importantes. Es un gran problema para el servicio penitenciario. Porque si lo deja todo junto, la sociedad que dicen, no, están yendo a Bariloche, pero en Melchor Romero. Si lo separan y a alguno le pasa algo... Doctor. Hay un problema sobre cupos, ¿no? En el servicio penitenciario está desbordado. Y acá una cuestión fundamental. Primero, que en las alcaldías no van a permanecer porque no hay tratamientos. Es lo que diferencia tratamientos en cuanto a todas las cuestiones que hay que hacerle, ¿no? De periciales. Pero el tema es que si lo separan en alguna cuestión que seguramente llegará, es ver cómo lo protege, como bien dijo el doctor Tenca, porque lógicamente es un caso de mucha repercusión y se mira con cierto recelo. Seguro. Y el servicio penitenciario con esto ve recargadas las tensiones de cómo protegerlos con las cárceles realmente abarrotadas. Doctor Fiumara, un placer escucharlo. Gracias, Muchísimas nuevamente, gracias, Facundo. doctor Tenca. Lo mismo, no sé si se habrán cruzado en algún juicio.
No de momento, pero en cualquier momento. Pero hemos tenido oportunidades de Ya se conocieron un poco, doctor. Evalúen si les ¿Quién no se gusta va a la idea. encontrar? Veremos la crítica Evalúen si les gusta la post-juicio. idea. Claro. Gracias, No, Adrián. no. Cuando pero sepamos las apelaciones lo volvemos Uno, a Claro. uno cuando critica la justicia, la critica en un momento determinado, Por en un supuesto. juicio determinado. Después Gracias, el respeto Adrián. es absoluto con todo. Gracias por venir, gracias, doctor. Gracias a usted. Fiumara. Y lo que sigue es esto que vas a ver, presta atención. Esto que estabas viendo es parte de varios documentos audiovisuales que hay de lo que se vivió alrededor del Lago Escondido en las últimas horas. No te lo están mostrando los medios y los que te lo muestran intentan colar el conflicto en la grieta, como pasa permanentemente en la Argentina. Entonces se hace una mezcla, se mezcla esto con la reivindicación de pueblos aborígenes, con el violento de Jones Walla. Hacen una mezcla que obviamente tiene un solo objetivo, que es que no entiendas qué es lo que está sucediendo. Te lo vamos a explicar con Eddie para que puedas saber que estamos hablando de una causa que se inició en 1996. Te lo quiero explicar sencillo. La Argentina tiene una normativa respecto a cómo pueden comprar tierras en nuestro país, todos los países lo tienen, extranjeros. Viene un francés a la Argentina, viene un brasilero a la Argentina, viene un uruguayo a la Argentina y quiere comprar determinada cantidad de hectáreas y para eso hay una normativa que es muy celosa en un punto, que debiera ser cumplida, salvo en estados corruptos, con funcionarios, como decía Eddie, que miran para otro lado, pero de esta manera comienza el conflicto del Lago Escondido. Ni que hablar si esas tierras quedan en zona de frontera. Esto también lo especifica la ley. Pero ¿quién es Joel Lewis, este hombre que aparece en el centro de la escena? Eddie, vamos a empezar a tratar de explicar. Tiene 86 años. Bueno, hemos escrito mucho sobre él. Tiene una fortuna valuada en cerca de 5.000 millones de dólares y en alguna oportunidad y estuvo vinculado al fútbol, porque se compró un club. El Tottenham, obviamente vinculado a empresas de inversión, hoteles, restaurantes de lujo, una empresa australiana dedicada al agro y tiene, escuchen bien la cifra, 12.000 hectáreas en toda la Patagonia. En 1996 compró las 8.000 hectáreas que rodean justamente el Lago Escondido de una manera, según los documentos que revisamos, Eddie, irregular. Irregular porque, a ver, para que se entienda, es tan delicado este tema que para que se efectúe una compra una compra de estas características de tierras ubicadas en la frontera, tiene que opinar el Ministerio de Defensa. O sea, tiene que haber una autorización explícita del Estado a través del Ministerio de Defensa, porque acá estás hablando de áreas que pueden afectar la seguridad nacional, la soberanía y la seguridad nacional. Eso es la ley. Claro. Entonces, acá en el centro de esto, el ordenador de la conversación no tendría que ser, como se ni la grieta, ni las disputas de todos los días que nos entretienen a los argentinos, tendría que ser la ley. Pero los que están ahí acampando en las costas del Lago Escondido, ¿tienen que ver con la RAM, con Jones Wallace? No, en este caso nada que ver. A ver, ¿en qué tiene que ver esto con la RAM o los mapuches de Mascardi? En que, señores, pongamos lo que dice la ley en el medio y hasta dónde se está cumpliendo la ley o no. En concreto, este tema con el otro no tienen nada que ver. Bueno, ahora vamos a repasar este expediente, pero un detalle más. ¿Quién es Nicolás Van Ditmar? ¿Sí? El hombre, ya te contamos quién es Joel Lewis, pero Joel Lewis tiene una suerte de capataz, delegado en la Argentina, que es este hombre, Nicolás Van Ditmar, mano derecha de Lewis, es el administrador de las estancias del Inglés, dirige un grupo de hombres armados que generalmente si te acercás a la zona, bueno, tenés que ver si la pasás bien o no. Su hermano y su pareja desarrollan negocios inmobiliarios en la Patagonia. No perdamos este detalle, Facu, de las imágenes que mostrabas recién.
ahí había una persona gritando como el que está esperando que le peguen un tiro en la cabeza. Dame las imágenes si las tenés, Juan. Eso es, una persona en el suelo, indefensa, y alguien apuntándole a la cabeza con una pistola automática. Y la persona gritando como quien grita esperando el tiro. Claro, escucha, esto es el final de una de las caminatas que hicieron para llegar al Lago Escondido. Escucha esos gritos. Ese grito es: espero el tiro. Tengo un chumbo en la cabeza, espero el tiro. Algunas fuentes cercanas a Van Ditmar dicen que Van Ditmar o Lewis no tienen nada que ver con esta gente. Claro. De hecho, ahí hay un hombre que él mismo explicó que es propietario de uno de los campos, se llama Punchis, de apellido. Claro, ¿qué es lo que sucede? Para que la marcha por la soberanía pueda llegar al Lago Escondido, debiera poder entrar por el camino de Tacuifí, que es un camino público, que no está abierto, que no quieren abrir, que el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro ya le dijo al señor Lewis: ábralo. Lewis no lo abre. Y esta marcha tiene que atravesar por distintos campos que son propiedad privada, y es ahí donde salen algunos gauchos enojados, por supuesto, y llevan adelante estos hechos salvajes, violentos, hasta que finalmente la marcha llega a las costas del Lago Escondido y se da esta situación muy particular, ¿no? Carpas, ¿sí?, a la vera del Lago Escondido, justamente, con esta mansión de fondo que en su momento fue escenario, no hace mucho, de un escándalo político-judicial, ¿sí? Vamos a saludar a Magdalena Odarda, que conoce mucho este conflicto y que seguramente va a ayudarnos a entender cómo comienza este conflicto y cuál es justamente el estado de este conflicto, y es quien presentó este último amparo, ¿sí? Magdalena, Facundo Pastor, en A24, buenas noches. ¿Qué tal, Facundo? Buenas tardes. Buenas tardes, tenés razón. Magdalena, ¿dónde estamos? Yo hablé de un conflicto eterno que amenaza con terminar mal. Lo trato de sacar de la grieta, porque estamos hablando de un conflicto que empieza en 1996. ¿Dónde estamos parados? Bueno, yo soy amparista de una causa que lleva 18 años por el libre acceso público y seguro a un espejo de agua que se denomina Lago Escondido, que está a solo 19.5 kilómetros de la Ruta Nacional 40, y que existe un artículo de la Constitución de la provincia de Río Negro donde se establece que los ciudadanos tenemos derechos a ingresar libremente a todo espejo de agua de la provincia. En base a ese artículo, en el año 2005, primero yo intenté llegar como simple vecina, quería conocer el lago, era legisladora provincial en aquel momento, pero no hablé de mi condición de legisladora porque pensé que iba a tener un trato especial que no tenía el resto de los vecinos y de las personas que quisieran conocer el lago. Entonces entramos por el camino, el único camino que se podía ingresar, que era el camino privado de Joe Lewis. Hay una gran tranquera y me preguntaron qué es lo que estaba haciendo allí. Le respondí que ¿y a dónde quería llegar? Y me dijeron: no, esto es propiedad privada, no se puede avanzar. Le digo: pero yo quiero conocer el lago. No, pero el lago es privado. Bueno, entonces ahí nomás me di vuelta y me fui a la comisaría de Bariloche, presenté una exposición policial y terminó siendo un amparo judicial en materia que tiene materia ambiental, porque estamos hablando de libre acceso a una fuente de agua dulce, que ya lleva 18 años y que ya tiene sentencias favorables. Una sentencia que llegó a la Corte Suprema de Justicia en el año 2010, donde los abogados de Lewis recurrieron en queja a la Corte y la Corte le desestimó su pedido. Por lo tanto, está firme la causa, donde la sentencia del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, donde decía que es necesario liberar el camino por todos los caminos existentes y preexistentes. O sea, Magdalena, el Tribunal Superior de Justicia de la provincia le dice a Lewis o a Hayden, que es la sociedad anónima, que ahora voy a hablar de eso, abra el camino. Y Lewis no lo abre. No lo abre y comienza a partir de allí una serie de maniobras como para denunciar jueces ante el Consejo de la Magistratura, una cuestión de
de disciplinamiento para el Poder Judicial, por eso pasaron 25 jueces por la causa Lago Escondido y creo que me quedo corta ya a esta altura. Después de tantos ¿25 años. jueces pasaron por la causa? 25 jueces y estamos aún desde hace años en un juicio de ejecución, que la última sentencia favorable fue ahora en el año 2022, en el mes de septiembre, que le ordena a la provincia de Río Negro, que como condenada en esta causa, que en 3 meses abra ese camino que ustedes... ¿Cuándo se vencen esos 3 meses, Magdalena? Porque esto fue... Se vencieron en diciembre. Se vencieron en diciembre pasado. Exactamente. Ahora, y que Magdalena, es un vallado... Sí. Eddie Zunino te saluda. ¿Por qué hoy a la mañana la gobernadora de Río Negro dijo que ya van a abrir el camino, pero que no está en sus prioridades? ¿Cómo interpretás esto vos? Espera, Magdalena, espera, Eddie, que tenemos el momento este que marca Eddie, que es sumamente importante, y ya se está sentando el doctor Sapsay. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo anda? Gracias. ¿Usted es el abogado de Lewis, doctor? ¿O es un abogado consultado por Lewis? Yo he sido consultado para hacer una amicus. Bueno, espéreme que ahora le voy a consultar porque queremos tener todas las miradas. ¿Cómo no? Perfecto. La gobernadora, ¿sí? Hoy, la gobernadora Carreras, esto que marcaba Eddie, dijo esto, escúchenlo. Para llegar hasta el Lago Escondida, numerosas propiedades antes, y ese camino debe ser expropiado partiendo al medio todos los campos de los pobladores, y además de pagar el valor de la expropiación, hay que gastar en el mejoramiento de ese camino y, por supuesto, alambrar todos los campos que estamos dividiendo en el paso del camino. Esto estamos hablando de millones de pesos destinados a esta cuestión. Podríamos hacerlo, sí, pero tenemos en una demanda similar de pobladores que quieren llegar a su campo a través de un camino público y no pueden hacerlo. Tenemos alrededor de 30.000 millones de pesos presupuestados para emprendimientos como estos, sin contar expropiaciones, ¿no? Mejoramiento de caminos. Por lo tanto, entendemos que podemos poner esto en la lista de la cantidad de obras para hacer, pero que definitivamente no es una prioridad para nosotros. Bueno, creo que clarísimo, ¿no? Lo que dijo la gobernadora, es decir, claro, saldría muy caro porque hay otras... Pero polémico, porque vos lo que no tenés es acceso a un lago de acceso público, porque hay propiedades en el medio que interrumpen ese camino, que es un camino privado. Entonces, ¿cómo lográs que haya ese acceso público? Tendrías que, para hacerlo, indemnizar a los privados que están interfiriendo el camino. Que son los que se opusieron otro día con hechos violentos. Acá no se trata de quién es bueno, quién es malo. Acá se trata de la ley o no la ley. A ver, Odarda. Sí, no, lo que hay que señalar que no son cientos de vecinos que además se dicen afectados. No son más de 10 vecinos, uno de ellos el propio Banditmar, ¿sí? Muchos de esos vecinos son ocupantes, simples ocupantes, muy poquitos tienen título de propiedad, y ese camino, el camino de Tacuifí, que paradójicamente en lengua mapudungún significa tanto tiempo, en lengua mapuche, porque tanto tiempo lleva esta causa, ¿no? Este camino es un camino consolidado que ya está en los mapas del Instituto Geográfico Militar, claro, de los años 60 o 70. Es un camino que inclusive tenía puentes sobre el río Follel y el río Escondido que fueron dinamitados cuando Joe Lewis compró el campo. Entonces Joe Lewis construyó sus propios puentes privados, pero allí no deja pasar a nadie salvo a sus invitados. Ni siquiera al propio presidente del Superior Tribunal de Justicia, al doctor Sodero Nievas, que haciendo una inspección ocular, lo obligaron a caminar en el agua. Con el agua presidente del tribunal. Al presidente de la Corte Provincial. Como para mostrar el poder, ¿no? Sí. Y es más, uno de los abogados, incluso a modo de broma, decía, estos puentes que construyó Lewis, al verse al dinamitarse, alguien con manos anónimas dinamitó los que estaban, los puentes de material. Estos puentes que construyó Lewis pertenecen a la corona británica, decía a modo de broma, y no nos dejó pasar a ninguno. Magdalena, espérenme un minutito, ¿no? Que quiero escuchar lo que se ve acá también en pantalla, que es uno de los manifestantes. Las imágenes son muy violentas, son muy salvajes. Ellos dicen no tener que ver con Lewis.
Yo de hecho hablé con gente de la zona, dicen, el problema es que pasan por nuestros campos para poder visibilizar esto y nosotros no queremos que pasen, y ahí se cuela, ¿sí?, la discusión de la propiedad privada. Escuchemos qué decía este manifestante que fue agredido. Vino toda la patota de Lewis encabezado por Pucci. Hay videos, esto está filmado. Nos reventaron, nos pasaron con los caballos por encima, nos dieron rebencazo, nos amenazaron con armas. Me quebraron la pierna tirándome un cascote así. En el piso estaba ya me habían roto la cabeza. Nos recagaron a palo y la policía no hizo nada. Bueno, es Gabriel Berrospe, es uno de los manifestantes que venía en una suerte de comitiva, que llevaron adelante lo que se llama la séptima marcha por la soberanía, donde, entre otros, yo destaqué hoy temprano que había un ex veterano, un héroe de Malvinas. Ahora, ¿qué pasa con las tierras, Magdalena, en zona de frontera? Tienen una mirada, digo, más allá del conflicto de la extranjerización de las tierras, ¿qué pasa cuando una tierra está en zona de frontera y quiere ser comprada por un extranjero? Bueno, nuestra ley es muy clara, es muy restrictiva en cuanto a extranjeros que pretenden comprar tierras justamente en área de frontera donde está Lago Escondido, ¿no? Igual que en caso Bahía Dorada, que es la otra empresa que vos conocés también por el aire, que es donde está el aeropuerto. También en el otro extremo de la provincia de Río Negro, también propiedad... En Sierra Grande. Claro, en Sierra Grande y en Playa Dorada. De hecho, le pido a producción que pongamos en pantalla una imagen de ese aeropuerto para entender lo que está diciendo la doctora Odarda. Ya vuelvo con la doctora. En minutos está el doctor Sapsay. Sí, nosotros... Creo que con Eddie compartimos un poco esta visión. Nos gusta hacer periodismo escuchando a todo el mundo y que cada uno pueda decir efectivamente qué es lo que hay detrás de esta historia. Lo que no puede pasar o seguir pasando son estos hechos violentos. No podemos seguir escuchando que hay conflictos judiciales en la Argentina que llevan 18 años y 25 jueces. Porque después nos rasgamos la vestidura de que la justicia no... Bueno, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Qué pasa con esos 25 jueces? Si no tienen las agallas como para poder enfrentar una causa de estas características, que renuncien. Pero quiero ir a la pantalla, porque en estas horas con Eddie recorrimos un paper. Eddie, vos tuviste acceso a un documento que muestra y que recorre de alguna manera... La cronología de esta historia. Claro. A ver, para entender, van a ver ahora el expediente, donde se hace referencia, si esta es una acción de lesividad, pero no me quiero poner en lo técnico, el hecho que en un mes, bueno, es un hecho del 5 de mayo de 1996. ¿Qué pasa? Aparece una empresa llamada Properties Buenos Aires que se convierte al poco tiempo en Hayden Like Sociedad Anónima. Eso es muy importante, Facundo. ¿Por qué es importante? La ley dice que no se le puede vender tierras en zona de frontera a extranjeros, salvo que tengan un manifiesto y explícito interés en las necesidades y el futuro del país. A ver, hijos, familia, emprendimientos productivos de antes, etc. ¿Qué se hace acá? Es lo que se denuncia. Las 8.000 hectáreas alrededor del lago las compra esta empresa. Una empresa con encabezada argentinos. por argentinos. De hecho, ahí... Que al poco tiempo pasan a ser los minoritarios de una empresa que cambia incluso de nombre y se pasa a llamar Hayden Lake Sociedad. ¿Entendiste? Porque me parece que es claro. Lo que la justicia trata de determinar, 18 años, 25 jueces, es, atento a la normativa, donde un extranjero no puede comprar tierras en zona de frontera, más allá del cupo de tierras en manos de extranjeros, que es otra discusión. Y más allá de si te gusta o no te gusta que extranjeros inviertan en la Argentina, claro. La ley dice que no. Claro. En todo caso, cambiar la ley. Claro. ¿Qué hacen? Compran con una empresa llamada Property Buenos Aires, que al poco tiempo se convierte en Hayden Like Sociedad Anónima, cuyos socios pasan a ser un tal Rovira, con tantas hectáreas, y el hijo de Lewis, con una sola acción, integrante de una sociedad británica denominada Lago Corp, esta última, ¿sí?, con un dominio en el registro de propiedad inmueble de Río Negro. Primer dato a tener en cuenta, que ahora después vamos a profundizar, pero si la ley dice que tierras en zona de frontera no pueden ser compradas por extranjeros, no se puede hacer
una suerte de manganeta para hacerle creer al Estado argentino que una cosa es otra cosa. Por eso, por estas horas, la IGJ, y vas a ver en minutos un detalle, está revisando esto. Más del expediente. De esta manera, ¿sí?, la autorización de la autoridad nacional se concede a una sociedad argentina, pero el dominio de las tierras se inscribe a nombre de otra. Es decir, ahí tiene que opinar el Ministerio de Defensa. Claro. Porque es el un Ministerio tema de que Defensa afecta a la seguridad nacional. Recibe a quien va a comprar, vamos a comprar a nombre de A y las tierras terminan a nombre de B. Y B es el hijo de Lewis. Entonces, y B está prohibido. Y B está prohibido. Yo lo quiero contar de esta manera y quiero, y va a ser una constante de este programa, intentar saltar la grieta. Porque si no resolvemos todo que Macri o Cristina. Y hay cosas que tienen otro recorrido. Esta causa es de 1996. O Macri no había sido ni estás presidente. con Lewis o estás con los mapuches. No pasa por ahí. Esta causa no tiene nada que ver es con el violento de Jones Wallace y la resistencia ancestral mapuche, ni con otra historia que algún día podemos tratar, que el pedido de pueblos originarios de que les devuelvan, según la visión que ellos tienen, que es un conflicto muy complejo, ¿sí?, como para poder sintetizarlo. Ahora vuelvo al expediente. Está Gabriel Berrospe, uno de los manifestantes que fue justamente a Lago Escondido, y por lo que veo, Gabriel me lo va a confirmar, está en un hospital. Gabriel, Facundo Pastor, de A24, ¿cómo andás? Acá estamos, Facundo, te agradezco la comunicación. Yo todavía hospitalizado, quienes intentaron matarme. Lo perdemos ahí. Ya lo vamos a recuperar. Gabriel Berrospe es el chico que aparece en una ambulancia. Está en estos momentos internado en el Hospital Anchorena. Dame de vuelta lo que dice mientras intentamos recuperar. La comunicación es importante escucharlo. Por ahí por teléfono es mejor. Yo repito algo. Yo estuve tratando de averiguar si quienes agreden a Gabriel tienen que ver con Lewis. Ellos mismos dicen que no. ¿Sí? Yo quiero contar toda la información que tengo. Ya lo dijo incluso la gobernadora, en el medio del intento de llegar al Lago Escondido hay muchos campos. Entonces, muchos pobladores o campos salen a la defensa de lo que ellos plantean, que es una discusión por la propiedad privada, que hay que ver si es esa la discusión. Acá lo que ves es la marcha, ¿sí?, que realizaron, y esta es la agresión que recibió una colega, que es la fotoperiodista de Telas, Medi, donde le intentan sacar la cámara. Se la manotean, fíjate. Sí, la mujer termina en el piso. Patrones que se repiten, ¿no? O sea, violencia y romper las cámaras o romper al camarógrafo. Claro. Para que no haya imagen. Ahora, mientras recuperamos a Berrospe, vuelvo al expediente un minutito. Dame de vuelta, por favor, ¿sí?, lo que estábamos terminando de contar. ¿Sí? Fíjate lo que dice la causa. Porque esto, como contó Darda, digamos, se hizo una denuncia, empezó a investigar un fiscal. Así el fiscal denunció que la maniobra no podía ser realizada sino a través de un plan concertado entre la persona jurídica beneficiada, la empresa que dice somos argentinos, queremos comprar esas tierras, o sea, Hayden Like, y los funcionarios públicos intervinientes, esto que decía Eddie, ¿sí?, en el marco de lo que consideró la justicia, no nosotros, una operación engañosa por parte de ciudadanos extranjeros que no se puede hacer ir si no es con corrupción. Eso es lo que se indica ahí. Ahora, un tema para entender bien. Lo que está denunciando Magdalena Odarda y su grupo es una causa por el acceso libre al lago. ¿Bien? Porque la ley dice que estos espacios son de libre acceso para toda la población. Esto es otra causa que tiene que ver con toda esta saga del conflicto. Esto es una causa que tiene que ver con si fue lícita o no fue lícita la venta de los terrenos. O sea, es la causa sobre el origen del problema. Recuperado la comunicación justamente con Gabriel. Gabriel, a ver si te podemos escuchar bien. ¿Vos estás en el Hospital Anchorena desde esa agresión que recibiste, que veíamos recién en pantalla? Tal cual. La verdad que me parece o de una incompetencia bárbara o de cierta complicidad
lo que sostiene la gobernadora. Lo más probado de todo esto son los delitos que tengo encima y todavía no recibí su solidaridad. Claro, En claro. segunda instancia, esta gente lo hizo adelante de la policía. ¿Cómo quiere distraer la atención de la opinión pública diciendo que cortamos un alambrado que jamás lo hicimos? Entramos por la huella andina. Esa huella andina es un camino reconocido por vaqueanos que son vecinos de ahí, que nos acompañaron. ¿Pero ustedes, Gabriel, pusieron un pie en propiedad privada? ¿Cómo? ¿Pusieron un pie en propiedad privada? No, jamás. Caminamos por el histórico camino público. Antes que exista esta gente que dice ser su propiedad, existía un camino. Y déjame- claramente hay un lago. Y perdóname Y que te ese lago interrumpa tiene con un esto, camino. porque vos dijiste algo que es muy importante, pero como estuviste ahí, por ahí no le das el realce necesario para que se entienda. Ahí hubo gente civil que estaba apuntándole a la cabeza con armas automáticas a las personas que manifestaban y la policía solo miraba. No, armas tenían, pero no vi que hayan apuntado a nadie. No sé si después demostrarán eso. Claro. Lo que está comprobado. Bueno, ahí la imagen que nosotros es vimos hay es una alguien policía tirado en del el suelo. civil de la provincia de Río Negro Sí. que casi me mata. Y por esto debería estar preocupada la gobernadora. Debería estar preocupada porque cuando llega la policía donde estábamos ya lastimados, mientras se reían cuando nos pegaban, estaban totalmente desarmados, incumpliendo deberes de funcionario público. El agente Tapia, que estaba a cargo del operativo, y el jefe regional, Gabriel. Saúl. Gabriel, No hay ningún corte de alambre. Yo creo que quiere distraer la atención y poniendo un hecho nuevo que para nada estaría aprobado. Nosotros entramos por la huella andina y lo que está recontraprobado y todavía nadie ha pisado la comisaría es que casi me mataron. Mientras yo estoy hospitalizado, esta gente está libre. Nadie hizo una investigación. Todavía no me llamó ni el juez. Yo, ni bien pude, con mi salud y poniendo en riesgo todavía más lo que me queda de salud, me fui a la fiscalía, hablé con la jefe de fiscales, con el médico forense que me dijo que las dos lesiones graves que tengo me pudieran haber matado, el reventazo en la cara, con la parte dura, desde arriba de un caballo, con una bestialidad enorme, y el atentado que sufrí de parte de una policía de civil que estaba dentro del predio, con connivencia con esta manga de delincuentes que también aprietan y amenazan a los vecinos de la zona, que quieren transformar el camino en un camino turístico para poder vivir mejor. Claro, Gabriel. Acá se está poniendo el interés de una persona, de Pucci, que tiene una banda delictiva bancada por Lewis, por encima de todos los rionegrinos y todos los argentinos. Entonces, Gabriel, la gobernadora tiene mala intención. me parece que no se escucha, Gabriel. A ver, Gabriel, ¿ahí me escuchás? Te pregunto por último, porque me apremia un poco el tiempo, ¿cómo estás vos? ¿Qué te hicieron? ¿Por qué todavía estás en el hospital? Me parece que se corta, Gabriel. Bueno, una lástima porque... Gabriel, ¿ahí me escuchás? Bueno, ahí lo vamos a volver a intentar. Doctor Sapsay, buenas noches. Gracias, doctor, por venir. Un gusto estar aquí. ¿Yo puedo decir que usted es el abogado de Lewis o un abogado consultado por Lewis? Yo he sido consultado para realizar una amicus curia en relación a este tema, que es otra cosa. ¿Por dónde empezaría? Porque es un conflicto de mucho tiempo. Yo trato de llevarlo, doctor, nos conocemos hace mucho tiempo, trato de llevarlo a la historia del hecho, el conflicto, para poder entenderlo y sacarlo un poco del lío en el que aparece ahora, ¿no? Por eso me parece interesante apelar a dos cosas. En primer lugar, que la Constitución argentina le reconoce a los extranjeros los mismos derechos que los argentinos. Bien. Por lo tanto, toda disposición que sea inferior a esa, que diga algo diferente, es inconstitucional. Eso es lo primero. Pero lo segundo, es interesante conocer la historia de todas esas tierras. La zona del Lago Escondido era de otro extranjero, un chileno, que se llamaba Eliseo Montero. Y había llegado en 1912, me lo tengo escrito para que no se me escape nada, para instalarse con su familia, para dedicarse a la cría de ganado y tareas forestales. Eso sería una actividad productiva, ¿no? Exactamente, en 1912. Un día reclamó como propia toda la zona, incluyendo el lago. El 31 de julio de 1951
el gobierno del general Perón le cedió la región de 13.556 hectáreas con lago y todo a Montero. Por ley se reservó una zona de 15 metros en torno al lago que siguió siendo de acceso público. Ahora, pero todo lago tiene que tener garantizado un camino. Bueno, por eso se reservó. Camino, se reservó por ley pero digo, una zona de 15 metros en torno al lago. Sí, el camino de Sirga, precisamente. Pero más de 15 metros. Sí, bueno, pero se reservó un camino, pero sigamos porque no termina allí. Es decir, que se le entregó a un extranjero que cumple con lo que dice la Constitución, nos guste o no. En 1957, la familia Montero recibió el permiso para vender esas tierras y en 1962 la escritura definitiva. En 1992, los Monteros le vendieron 11.285 hectáreas a Hayden Lake, la empresa formada por Lewis para esta operación. El gobierno peronista de Menem no cuestionó la operación. En realidad, los que vendieron fueron los 15 hijos herederos de Liceo II, el hijo de Montero, hijo del fundador chileno. Parte de la familia Montero decidió conservar sus propiedades y siguen habitando la región. Por eso, Lewis compró menos de lo que Perón le dio a Montero en 1951. En 2012 se inició una causa para investigar si hubo irregularidades. Esto es muy importante verlo. En la venta de tierras a Lewis. Usted sabe, doctor, que yo entiendo cuando usted dice que si la Constitución equipara a un extranjero que un argentino, aparece abajo una normativa que indica de qué manera un extranjero puede comprar tierras en la Argentina. El conflicto de extranjerización de las tierras es un conflicto, claro, digamos, muy profundo y muy complejo. Sí, pero tiene que ser una reglamentación razonable, que no vacíe. Ahora, doctor, lo que dice la Es Constitución. una cosa. Sí. ¿Por qué es relevante? Pero no terminé, ¿eh? No, está bien, pero para entender esta parte que está no. diciendo, porque hace dos referencias a la vez. ¿Por qué es relevante cuántas tierras dio Perón, a diferencia de otras tierras? No, me parece que es relevante tener en cuenta que precisamente un gobierno argentino... Lo digo porque por ahí terminamos discutiendo a Perón y no la ley. Pero si me permite yo le contesto. Me parece que es muy importante tener en cuenta que un presidente argentino, sobre cuyo nacionalismo en principio no se puede dudar, no tuvo ningún problema en ceder esas tierras a un extranjero. Entonces, ¿por qué? Porque en realidad cumplió con la Constitución. Claro. Me espero un minuto, doctor. Sí, cómo no. Cumplimos acá con los pactos preestablecidos, ya que estamos muy constitucionales. No lo vamos a cruzar con la doctora Odarda, que es parte de lo que nos gusta escuchar, obviamente, todas las miradas. La despido a la doctora Odarda, si quiere mencionar algo más, y vuelvo con el doctor Sapsay. Magdalena, para cerrar. Sí, solamente agradecerte y también decir, tengo el deber moral de decir que en este momento existen amenazas contra vecinos de la zona de Tacuifí, de la zona de los vecinos, incluso los manifestantes, las personas que ejercieron su derecho de peticionar a las autoridades, por redes sociales, y yo fui quien también presenté una denuncia penal por los hechos que se sucedieron el día 1 de febrero en el camino afectado al uso público, ¿sí? De acuerdo a la sentencia del 2009 y de 2013 y del 2022, que es el camino de Tacuifí. Contra la policía de Río Negro y la propia ministra de Justicia y Seguridad de Río Negro, porque tuvieron un accionar totalmente omisivo, no actuaron, no protegieron la vida de todas las personas, ya sea de los vecinos, de las personas que se manifestaran, permitieron que los caballos se fueran atacar a las personas, embistieron a las personas, las lastimaron, los piedrazos, que esto es no es de ahora, Facundo, esto es lamentablemente una modalidad que pareciera que existiera un Estado dentro de otro Estado, donde sectores de la justicia miran para otro lado cuando se producen estos hechos de violencia. Seguro. Y como repito, no fueron en ninguna propiedad privada, fue en un camino afectado al uso público que hoy
Está cerrado con un portón, con vallas, con alambres de púa, con cámaras de seguridad apuntando a quien se atreve a entrar en un camino público, y eso es un verdadero atentado a la soberanía de nuestro país. Doctora, muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias. El cierre es del doctor Sapsay. Ya ha llegado Gustavo Marangoni. En instantes vamos a las claves políticas del día. Un año electoral que ya arrancó de una manera bastante vertiginosa. Ya me acerco a Gustavo. Doctor, complete, por favor. Llama la atención que la doctora Odarda esté tan horrorizada por circunstancias donde se agrede a civiles, porque fue ella en Lago Mascardi, recordaremos, e inclusive Parques Nacionales, quien incentivó la ocupación ilegal por parte de supuestos mapuches, que hay que ver de qué manera atropellaban, que lo hemos visto por todos lados. Pero yo digo, doctor, Lago Escondido. Sí, pero todo tiene que ver. Mapuches? Todo tiene que ver con todo, está absolutamente vinculado. Y desde ya que sí. Pero si acá hay acá lo que se está discutiendo es una causa judicial, 18 años, 25 jueces, y que no hayamos podido encontrar una resolución. Sí, pero no puedo dejar pasar que una persona que incentivó la ocupación inclusive de parques nacionales a través de la ocupación por parte de civiles que amenazaron y golpearon y mataron y incendiaron y destruyeron inclusive un parque nacional, que ahora se horrorice porque pasan este tipo de cosas. Por eso, estoy en contra. Lo que creo que en estas cosas lo que hay que hacer es poner las dos cosas sobre la mesa con la ley en la mano. ¿Qué transgresión, a qué leyes se está dando en el caso de Villa Mascardi o donde sea que hay reclamos mapuches o de supuestos mapuches o lo que sea, y qué leyes supuestamente se están transgrediendo acá? Para que no terminemos diciendo cuál ley preferís transgredir de acuerdo a quién te cae mejor. No, acá estamos hablando tanto en un caso como en el otro de transgresiones a las leyes. Y así debe funcionar un Estado serio, responsable, democrático, moderno, y no terminar poniendo todo, como decís vos, Facundo, en la grieta y en la enemistad política. Doctor. Sí, pero lo que pasa es que en este caso existe ese camino público que se le exigió precisamente a Luis y que, tal como lo establecía la Constitución reformada de Río Negro en 1988, que ordenó garantizar el acceso a los lagos, en 1998 la empresa de Lewis firmó un convenio para ceder una franja de 4.300 metros cuadrados para acceder al lago. El acuerdo fue confirmado por el decreto 578 del 2002. Ahora, la gobernadora acaba de decir que no existe ese camino y que para hacerlo les costaría un montón de plata al Estado provincial. Sin embargo, esto fue absolutamente, llegó hasta la Corte Suprema, investigado y no se encontró ningún tipo de irregularidad. Doctor, le agradecemos muchísimo. No, gracias por invitarme. Recibirlo, seguiremos igualmente para mí, con mucho gusto, a disposición. En instantes, Gustavo Marangoni con un título muy inquietante, que es El sueño de la reelección de Alberto Fernández. Lo vas a explicar en algunos minutitos. Intentaremos. Intentaremos, por lo menos intentaremos. No se vayan, ¿eh? Breve corte y ya venimos. Gustavo Marangoni, que dice: vamos a intentar explicar el sueño de reelección de Alberto Fernández, ¿no? Viste que de los presidentes, de los diputados, diputadas, legisladores, se dice que son representantes. Y eso tiene un sentido jurídico, pero también tiene un sentido actoral. Tienen que representar un papel y un rol. Y un presidente, en la Argentina, donde se le permiten 2 mandatos, que está cursando el primero, por lo menos por ahora y un tiempo más, tiene que representar el rol de que por lo menos quiere o está entusiasmado con una posibilidad del segundo. Porque no hacerlo sería admitir que no le fue muy bien en el primero. Fíjate que el propio Macri, cuando era presidente y las cosas realmente iban mal, y se manejaba el famoso plan B, ¿se acuerdan? Sí, plan B corta, plan Vidal, y alguien le dijo: no, si tiene que ser alguien, tenés que ser vos, porque si va Vidal es reconocer que fue para atrás. Que esto fue para atrás. Claro. Entonces, por eso decía, vamos a intentar los sueños, porque ¿quién puede meterse en los sueños de otro? Nadie, pero sí... Mucho menos con este presidente que habla con él mismo, ¿viste? Que dijo, habla claro. Yo hablo mucho conmigo. A falta de diálogo con otros integrantes de gabinete, hablo mucho con él. Llevarse bien con uno no está mal. Pero, digamos, uno para el ejercicio de gobierno a lo mejor pide un poco más. Pero lo cierto es que, imagínate que hay cierta
cosa que se repite, ¿no? Un presidente que diga ahora, no, miren muchachos, lo mío ya está, dice, no te llevan ni el café. Claro. No, tiene que estirar en el caso de que entienda, no. Ahora, como dicen en el barrio, el no ya lo tenés, diría mi tía Leonilda. Por lo tanto, vos seguís caminando, que a lo mejor, viste, a veces se da, puede ser un golpe de suerte, o algún error de la oposición, o alguna constelación de planetas que se van alineando, y a lo mejor tenés una posibilidad. Pero convengamos una cosa, y algo de esto sobrevolamos ayer. Es por lo menos raro que en un movimiento vertical como es el peronista, siendo el presidente, además el presidente y presidente del justicialismo, esté discutido, haya polémica puertas adentro. Claro. Entonces, esto es lo que me parece que genera esta idea de que es muy probable que si hay otros pretendientes y eventualmente la principal espada política de la coalición no anda bien, hay un veto ahí, un veto al veto, digamos, permítanme un juego, no muy gracioso, pero va por ahí, digamos, entonces las posibilidades amainan. Ahora, pero no puede ahora. Me Ahora parece no puede. interesantísimo este planteo que tenés, Gustavo, de a veces la política tiene algunas cuestiones de puestas en escena, algunas cuestiones actorales. Totalmente, Ahora, todo el tiempo. ¿hasta dónde dura eso? Y hasta que más o menos los tiempos lo permiten, en este caso, a ver, el calendario electoral es muy concreto. Vos el 24 de junio tenés que presentar los papeles si querés competir o no. Entonces yo te diría, hasta el 24 de junio, por eso vuelvo al tema. Hay tiempo para bajarte. A ver, en la política se da, el manejo de los tiempos es, yo te diría, la segunda definición de la política. La política es estructural. Ahora, Alberto como presidente no manejó bien los tiempos. Bueno. Tuvo un problema de timing permanente. Hoy sube a Bolivia a la sede de un mundial que ya estaba medio definido con su ministro. ¿Vos te imaginás lo contento que deben estar todos los otros seleccionados del mundo pensando que tienen que jugar a 3.500 metros de altura? Deben estar chocho, pero, me imagino, pero saquemos eso. Yo lo que digo es, la técnica, estoy hablando de la técnica de la política, es llegar al poder y mantenerte. Toda la política se resume en eso. Cómo una persona, un grupo de personas, partidos, movimientos, llegan al poder y se mantienen. Después el Estado de Derecho, la democracia pone reglas, límites. En el caso de la Argentina ya dijimos, 2 mandatos, etcétera. Pero permitiéndolo la ley, etcétera, cada uno quiere permanecer. A ver, Alfonsín llegó y intentó y no pudo, porque perdió la elección intermedia del 87, modificar la Constitución. Menem logró modificar la Constitución, logró un segundo mandato y en algún momento miró una corte que era bastante simpática a sus deseos y le dijo, che, ¿y se podría interpretar que el segundo fue el primero porque era una constitución? Quería seguir. Duhalde no pudo por el luctuoso crimen, digamos, de Costecchi y Santillán, que tuvo que adelantar el final del periodo que venía a completar. A De la Rúa me lo salteé porque ya conocemos cómo terminó, digamos, su gestión. Kirchner fue, si se quiere, la anomalía del paradigma, pero con un asterisco, porque Kirchner podía ir por la reelección, pero encontraba algo mejor todavía, que fuese la mujer y por lo tanto, digo la mujer, pero la mujer era un cuadro político también de mucha trayectoria, y eso le permitía rotar entre ellos, pero era quedarse. Claro, y después, bueno, sucedió lo que sucedió y entonces continuó. Un plan de 16 años, ¿te acordás? Claro, era el famoso plan de los 16. Gustavo, ¿cómo se lee la situación de Mansur de hoy? Porque se anuncia que Mansur deja la jefatura de gabinete, no se lo lanza como candidato, pero estaba casi lanzado, va a acompañar al presidente, pero, o sea, ¿cómo es el juego del lanzamiento? ¿Lo van a medir? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Es relevante? Eddie, todos los que están acá, ustedes son muy experimentados en el seguimiento de la política, etcétera. ¿Vos ves políticos preocupados o interesados en bajarse de un gobierno victorioso o de un gobierno en alza? ¿Vos ves gobernadores que eligen separar las elecciones si el gobierno estuviese en una posición más sólida? Por supuesto que es importante. Porque el hecho de que ministros decidan ir a sus municipios o a sus provincias a defender sus territorios, de alguna manera están señalando que arriba, le hacen la nación, la cuestión está por lo menos complicada, que la vas a tener que remar en dulce de leche Lo que pastelero. estás diciendo es que a partir de hoy Mansur es más tucumano que nunca. Obvio, porque la política además tiene una instancia que es local. Entonces, cuando vos tenés 15 gobernaciones, el domingo ya empezamos con el cronograma electoral, primarias en La Pampa, y a partir de ahí
tenés La Pampa, Río Negro, Neuquén, bla, 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 y sacando 2 provincias que por cronograma electoral eligen gobernador dentro de 2 años y otras 4 que están en veremos, el resto está diciendo, mirá, vamos a hacer una cosa, yo defino primero lo mío y después quédate tranquilo. Como vayan que yo después los alcanzo, bueno, vayan que yo después los alcanzo. Claro, pero primero lo mío. Jugando con el título y me voy yendo para allá para cerrar el programa con unos títulos económicos y datos que tenemos. ¿Quién eligió el título del sueño de reelección de Alberto Fernández? No es de Marangoni, ¿eh? Es de la producción. Ahora, si uno le mira la cara a Alberto muchas veces... Pensé que era de Alberto Fernández. Ah, ¿el título lo puso, decís, el presidente? Yo no sé si duerme muy bien, ¿no? Sí. Él mismo dijo que no, ¿no? Y sobre todo en la época, digamos, inicial y de la pandemia y todo, reconocía que le costaba. Y además tuiteaba hasta tarde. ¿Dormís bien vos, Gustavo? Sí. Yo no tanto. Gracias, hasta mañana volvemos. Un placer tenerlo. A Gustavo Marangoni con todas las claves políticas. Algunos datos económicos para ir cerrando con un datito cada uno, porque ya se armó una polémica en base al dato de inflación que filtró la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Y en este sentido, el director del Centro de Economía Política Argentina, Hernán Lercher, sostuvo que le llama mucho la atención que en un año electoral se le ocurra adelantar la información de inflación a Cava y que de alguna manera eso intenta condicionar, ¿sí?, lo que va a ser el número oficial del INDEC. Y además, un dato a tener en cuenta, si vos tenés que ver o la educación de tus hijos tiene que ver con colegios privados, se acaba de dar un dato a conocer que le van a poner tope justamente a los colegios privados. Escuchá más. Hemos consolidado un acuerdo con más de 80 empresas para tener una canasta escolar que siga el 3,2% de actualización de precio a lo largo de los próximos meses. Y en ese sentido yo quiero agradecer a las cámaras que representan a las entidades educativas privadas argentinas, a las instituciones de educación privada argentina. Le quiero agradecer al Ministro de Educación de la Nación y a la Secretaría de Comercio. Pudimos avanzar en un acuerdo que de alguna manera nos da la tranquilidad de saber que para todos los hogares argentinos que tienen a su chico o a sus hijos en edad escolar, les damos previsibilidad, les damos certidumbre. Hemos fijado a partir de un acuerdo en una pauta de aumento que de alguna manera pretende establecer un mecanismo hasta el mes de junio que no supere la meta que fijamos en el presupuesto en materia inflacionaria, pero con el objetivo central de garantizar que los gastos de escuela de las familias argentinas sean gastos previsibles. Bueno, hay un tuit de Rubinstein también que ya está generando polémica. A ver. Muy cortito que nos vamos, porque ayer la conducción de Juntos por el Cambio criticó fuerte el endeudamiento de la Argentina en esta gestión, y Gabriel Rubinstein, que es el jefe de economistas, el viceministro del Ministerio de Sergio Massa, alguien muy respetado en la oposición en su momento, salió a decir que no es así, que está bajando la relación Producto Bruto deuda externa. Rubinstein planteó que en el periodo 2015-2019 se había pasado al 89,8% en la relación del ratio deuda-PBI, y dice que a partir del año 2022 hay un descenso de 10 puntos y que se está ahora en el 80%. Discusión técnica, pero que es política, porque Juntos por el Cambio salió a pegar fuerte a la gestión económica. Titulitos económicos, nos estamos yendo. No sé si Lili quiere decir algo más, pero tiene que ser en 30 segundos. Alberto Gutiérrez es el fiscal que va a investigar la agresión contra nuestros compañeros en Zárate, concretamente a Darío Zárate. Mañana volvemos sobre ese tema. Chau Martín, chau. Nos reencontramos mañana. Chau Lili, chau Edi. A ustedes también. Muchas gracias por acompañarnos. Mañana, 19:30, el Noti A24. Se quedan, que viene el pelado. Chau, chau.